Bueno, muy bien. Entonces, esta última frase de este capítulo 55 es el título. Termina el salmista diciendo, pero yo en ti confiaré. Y estuve meditando mucho sobre cada línea de este capítulo 55. Lo leí en varias versiones, varias traducciones, en varios comentarios. Y realmente, personalmente, hay mucha enseñanza que el Señor puso en mi corazón a través de estas líneas. Y creo yo, sobre todo porque veo en las expresiones del salmista a un hombre común y corriente, como cualquiera de nosotros, con unas expresiones de aflicción, de angustia, por las que creo yo, la mayoría o todos nosotros hemos pasado. Personalmente me sentí retratado en algunas de esas expresiones, producto un poco de ver lo que tal vez pudiera estar pasando por la vida de David en estos momentos. Hay algunas versiones en cuanto al probable momento en el que fue escrito este salmo. No hay una evidencia absoluta, pero más que eso es extractar cada frase, cada expresión y poder entender, por un lado, que hay situaciones de aflicción, de angustia, desde lo emocional de las personas que nos ponen en situación complicada, en situación difícil. Hay personas hermanos que dicen que el creyente no tiene por qué estar afligido, que no tiene por qué tener depresión, que un creyente no tiene por qué pasar depresión, que esas enfermedades de la mente y en algunos casos el insomnio causado por la angustia, eso no tiene que ver con el creyente. Cantamos, no puede estar triste un corazón que tiene a Cristo, y eso lo tomamos como una máxima cierta y absoluta, y realmente no es así. Yo creo que al leer los 23 versículos de este Salmo 55, muchos de nosotros quizás pudimos habernos visto retratados allí. Yo particularmente he tenido algunos episodios en mi vida que me han puesto en aflicción extrema, y algunas de las expresiones que encuentro aquí las he sentido yo en esos momentos donde, como dicen por ahí coloquialmente, que uno no se halla, que uno no se encuentra, que no sabe, que siente como que hay algún tipo de temor, que uno no sabe por qué, que algo le va a pasar, y muchas de esas cosas son producidas por situaciones que están pasando en la vida de uno. Una decepción, una deuda, una situación así extrema como las tenemos de diversas fuentes y de diversas maneras, pero qué bueno, y si notaron el comienzo de este salmo y el final de este salmo, como que empaquetan todo lo que pueda estar sintiendo en medio de esa turbulencia una persona. Y vamos a empezar entonces con el primer versículo. Escucha, oh Dios, mi oración, y no te escondas de mi súplica. Está atento y respóndeme. Alcanza ahí la primera parte del versículo 2. Quizás uno al leer estas líneas, como que pareciera que el salmista está rogándole a Dios que lo escuche como si Dios no lo escuchara, como rogándole a Dios que no se le esconda como si Dios se le escondiera, pero pues yo lo que veo aquí es una
una expresión dentro de la poesía de este cántico, que lo que quiere decir es precisamente: Señor, ayúdame, estoy en este momento de aflicción, presento delante de ti esta súplica y le ruego que me responda en una actitud de tener su corazón dispuesto a la respuesta del Señor. Qué bueno saber que siempre tenemos esa fuente a la cual podemos acudir, sin importar qué tan complicado sea el momento por el que estemos pasando. Y de hecho, la segunda parte del versículo 2 dice el salmista: clamo en mi oración y me conmuevo a causa de la voz del enemigo, por la opresión del impío, porque sobre mí echaron iniquidad y con furor me persiguen. Esa expresión de clamor es un poco más allá de la súplica del primer versículo, y enseguida lo acompaña con una expresión de lo que hay en su corazón. Conmoverse a causa, dice, de la voz del enemigo, es estar en una condición que no es la normal de él. Hay una situación, digamos, emocional distinta a cuando nosotros oramos por los alimentos o oramos antes de acostarnos o al levantarnos. Él está conmovido, está afectado por lo que vamos a leer más adelante, pero en esa condición es que llega rogando al Señor ser escuchado, clamando al Señor. Hermanos, creo que ese tipo de expresiones en la oración, a veces a algunos de nosotros se nos olvidan. La oración en muchos de nosotros, lo digo desde la experiencia personal, no señalando a nadie porque es probable que a ustedes no les pase, pero empieza a convertirse en algo rutinario, en orar por las cosas que oramos siempre. Pero aquí notamos que hay una situación especial en ese momento de clamor, de oración de David delante de la presencia del Señor. Clamo en mi oración y me conmuevo. Quisiera preguntarles, me hice yo mismo esa pregunta: ¿cuándo fue la última vez que delante del Señor nos pasó eso? Que nos conmovimos, que entramos a la presencia del Señor y dejamos de lado quizás el prototipo de oración que usamos y las palabras de cajón que usamos, y nos pasó algo especial desde lo que sentimos desde adentro en la presencia del Señor. Y no estoy hablando precisamente de llorar exactamente, puede ser, de cambiar el tono, de ponernos en tono de vibrato o de alguna otra manera distinta, sino realmente desde lo profundo de nuestro corazón. ¿Cuándo fue la última vez que algo así nos sucedió? Porque, de hecho, y como ya lo mencioné, David estaba pasando por un momento muy particular y muy especial en sus emociones, en lo que él sentía. Pero yo también creo que la mayoría de nosotros pasamos constantemente por situaciones así. Rabias, decepciones, frustraciones,
traiciones. Y eso de alguna manera tiene que conmovernos, no para afectar nuestro genio o para decir cosas que quizás no debamos decir, sino para ir a la presencia del Señor haciendo esa súplica que dice David en el versículo 1. Escucha, oh Dios, mi oración. No te escondas de mi súplica. Está atento y respóndeme. Clamo en mi oración y me conmuevo. La razón de estar conmovido David, como lo expresa aquí, es a causa de la voz del enemigo, a causa de la opresión, a causa de que estaba siendo perseguido. Y miren lo que sigue diciendo en cuanto a su estado emocional, versículos 4 y 5. Mi corazón está dolorido dentro de mí y terrores de muerte sobre mí han caído. Temor y temblor vinieron sobre mí y terror me ha descubierto. ¿Qué expresiones encontramos ahí que pueden afectar la parte emocional de David? Dolor, dolorido viene de dolor, así como dolorán, dolorido, terror, temor, temblor. O sea, esto está mostrándonos una situación que no es normal en David en cuanto a sus emociones. Y quiero preguntarles otra vez, ¿se ha sentido usted alguna vez así? Con el corazón dolorido. ¿Qué nos puede causar dolor en el corazón? Una decepción, una traición, hasta un mal genio. Un regaño. Pero aquí está acompañado de otras características que llevan un poco más al fondo a la situación emocional de David. Tanto que en el versículo 6 dice, y dije, ¿quién me diese alas como de paloma? Volaría yo y descansaría. Ciertamente huiría lejos, moraría en el desierto, me apresuraría a escapar del viento borrascoso, de la tempestad. Hay algunos que han hecho estudios en relación con esta expresión. ¿Por qué paloma? Porque Isaías menciona es las águilas y que tener como alas de águila para volar bien alto, pero ¿por qué el uso de la paloma? Pues yo no quiero entrar en ese detalle, es probable que de pronto fuera lo que más rimaba con el poema, no sé. Pero lo que sí está mostrando es que él quería escaparse, salir, huir de ese momento en el que estaba en esa turbulencia, y todo lo que él quería era irse lejos. Dice, volaría yo y descansaría. Ciertamente huiría lejos. Y otra expresión ahí un poco inquietante, moraría en el desierto. Por otras expresiones también en los salmos encontramos que el desierto no es propiamente lugar de descanso, ¿no? Es más bien cuando mencionamos el desierto, decimos, uy, este hermano está pasando por un desierto, por un momento como de aflicción, porque el desierto, pues no conozco, pero dicen los que conocen que no es un lugar así como muy, muy chévere para descansar. Pero está la aflicción de David. Él quiere es como estar solo, como estar tranquilo, sin la presión de los demás. Y vuelvo a insistir, yo creo que todos nosotros en algún momento nos hemos sentido de esa manera.
Y eso no es pecado. Querer salir corriendo y querer estar solos. El problema es cuando dejamos que esa aflicción, esa angustia, esa dificultad, ese problema, esa situación nos agobie de tal manera que empecemos a perder el deseo de congregarnos, el deseo de estar con los hermanos, el deseo de hacer devocional y de leer la palabra, de estudiar la palabra. Pero evidentemente ese tipo de situaciones son una realidad en la vida de una persona. Lo importante aquí es tener claro cómo comienza David este salmo. Escucha, oh Dios, mi oración. Él aquí está expresando lo que su humanidad le permite sentir. Él ha acudido a la presencia del Señor, le ruega al Señor que le escuche, que Él esté atento a su clamor, que Él le responda, le cuenta que está conmovido. Y aquí está diciendo, ¿quién me diese alas como de paloma? Volaría yo y descansaría, huiría lejos, moraría en el desierto, me apresuraría a escapar del viento borrascoso de la tempestad. Quiero interpretar aquí que lo que está haciendo David es como estableciendo ese contraste en lo que el corazón humano quisiera hacer y lo que debería hacer, que es por donde empieza en el versículo 1 y 2 del Salmo. Quizás lo que quisiéramos hacer en muchos de esos casos y lo que hace la gente que no tiene la manera de acudir al Señor es buscarse esos momentos de soledad, es huir, es hacer como el avestruz, esconder la cabeza. Pero qué bueno para lo que vamos a ver más adelante, qué bueno saber que a una persona como David, rey de Israel, un hombre conforme al corazón de Dios, un hombre cercano a Dios, con todo y sus defectos, sí, que expresa en la cantidad de salmos que hay su intimidad, su cercanía, su anhelo de estar en la presencia del Señor, que Él tenga este tipo de expresiones que nos pasan a cualquiera de nosotros. Digo que qué bueno verlo así porque si hay alguien aquí que pueda estar pasando por una depresión, una angustia extrema, una situación así como la que describe el salmista, de mucho dolor, de temor, de temblor, de terror, sabe que puede acudir al Señor. Si es alguien que no ha llegado al conocimiento del Señor Jesucristo como su Salvador, pues tenga presente que es necesario, primero, recibir de parte de Dios esa preciosa potestad de ser hecho su hijo a través del Señor Jesucristo. Cuando por la gracia de Dios somos hechos hijos de Dios, con certeza podemos decir que acudimos al Señor, así como nos dice Santiago, acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Podemos acudir al Señor y encontrar las respuestas que necesitamos. Acudir al Señor y descargar toda esa presión que podemos estar sintiendo por la situación en la cual estamos. ¿Quién me diese alas como de paloma? Dice David. Volaría yo y descansaría. Versículo 9. Ahora
aflorando mucho más la humanidad de David, hace una expresión acerca de sus enemigos. Destrúyelos, oh Señor, confunde la lengua de ellos, porque he visto violencia y rencilla en la ciudad. Muy probablemente por las expresiones que encontramos aquí, David está apelando a la historia, lo que pasó quizás con Acán, sabiendo de que el que hace lo malo merece ser destruido. Pues en aquel tiempo eso pasaba. Entonces dice, destrúyelos, oh Señor, o quizás se acordó de lo que pasó con la Torre de Babel, confunde la lengua de ellos, porque he visto violencia y rencilla en la ciudad. Quizás nosotros a veces tenemos ese tipo de expresiones, puede ser sin darnos cuenta, o puede ser conscientemente, de hacer lo que hicieron los discípulos. Señor, hagamos aquí una enramadita y guardémonos y que caiga fuego del cielo y destruya toda la maldad. Y creo que es una actitud humana, y si la contrastamos con el Señor Jesucristo, ¿qué hizo Él? Cuando estaba recibiendo todo el maltrato, cuando estaba siendo castigado por lo que no tenía que ser castigado, dijo, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y yo quiero ver aquí ese contraste entre el ser humano natural, porque siendo conscientes es la naturaleza nuestra. Cuando vemos que algo, o cuando vemos más bien que una persona hace algo malo, el sentir que tenemos es que sea castigado, que reciba todo el peso de la ley, que le pase algo, así no lo digamos verbalmente, pero lo pensamos, que le pase alguna cosa mala porque hizo lo malo. Y aún entre nosotros nos pasa como que justificamos lo malo que le pasa a otros, como con ese anhelo de venganza. Y esa es la expresión que siente David. Más adelantico vamos a ver de dónde se origina todas esas expresiones que pudiéramos tildar de malucas de David en relación con que quería salir corriendo, que quería destrucción para los enemigos. Dice, porque he visto violencia y rencilla en la ciudad. Versículos 10 y 11. Día y noche la rodean sobre sus muros, e iniquidad y trabajo hay en medio de ella. Maldad hay en medio de ella, y el fraude y el engaño no se apartan de sus plazas. Está hablando de la ciudad, probablemente Jerusalén. Yo pienso, o pues cuando leía esta parte del Salmo, pienso muchas veces lo que pasa en nuestro entorno cercano, en nuestras congregaciones, en nuestras asambleas, en la iglesia del Señor. Y sobre todo más por lo que viene un poco más adelante, en los versículos siguientes, que siendo nosotros llamados a la unidad, a la unanimidad, a veces vemos que dentro de nuestros muros, como dice aquí, hay situaciones que no corresponden al comportamiento de la iglesia del Señor. Aquí habla de maldad en medio de ella, y a veces sentimos que dentro de nosotros hay cosas que hacemos que no están de acuerdo a la voluntad del Señor. Y todo esto veo que entristece a David profundamente, y es el motivo de esas expresiones. Versículo 12. Porque no me afrentó un enemigo, lo cual habría soportado.
Encontramos en muchos salmos donde David habla de sus enemigos y se reconoce quiénes son y los que van de frente contra él, pues un hombre guerrero, acostumbrado a enfrentar enemigos, dice, no me afrentó un enemigo, lo cual habría soportado, ni se alzó contra mí el que me aborrecía, porque me hubiera ocultado de él. David está reconociendo aquí y ese es el motivo principal de su frustración, de su decepción, de encontrarlo en esa situación de angustia. Como digo, es saber que un hombre acostumbrado a guerrear, a frentear el enemigo, estaba recibiendo fuego amigo. Y eso es muy decepcionante. Yo sé que cualquiera de nosotros ha pasado por situaciones así, muchas veces de ayudar a alguien por años y ese alguien irse en contra de uno. Eso duele de una manera tremenda. A partir de esto, algunos creen que este salmo pues tiene su origen y el enemigo del que, o el amigo enemigo del que habla David aquí es Ahitofel, que fue su consejero y después se fue en contra de él, se fue detrás de Absalón. Y así como para recordar la clase de amigo enemigo que fue ese hombre, eh, el texto está en 2 de Samuel 17. Cuando estaba con Absalón, como consejero, era al parecer consejero de profesión, porque había sido consejero de David y llegó a donde Absalón también como consejero. Entonces le dijo a Absalón, bueno, ¿qué hacemos para darles duro a David y su corte? Entonces le dijo a Ahitofel a Absalón, oiga, venga, David se fue y dejó las concubinas ahí en la casa, pues vaya y lléguese a ellas, y así para que él sienta duro de que nos fuimos contra él. Y Absalón, hijo de David, le pareció como buena idea por todo y por todo, y se fue y siguió el consejo de Ahitofel, el hombre que había sido de la corte de David, consejero de David. No encuentro en la narración que se le mencione como amigo, como lo menciona David, pero muy cercano. Entonces, eso es probable. No sé si todo el entorno tenga que ver con todo el entorno, pues saber que su hijo estaba en contra de él, que su consejero, sus dos consejeros, aunque el otro jugó doble carta ahí con Absalón y con David y antes ayudó a David, pero la situación de ser traicionado por sus hombres de confianza, por su propio hijo, yo creo que golpeó duro a David y aquí encontramos esa expresión como de qué rabia, o sea, si a mí me vienen de frente y yo saco la espada y guerreamos y si me mata bien y si no, pues yo me lo llevo por delante, pero es que dice, no me enfrentó un enemigo, lo cual yo habría soportado. Y sigue diciendo entonces, sino tú, hombre, al parecer, o como quien dice, dizque amigo mío, al parecer íntimo mío, mi guía y mi familiar, por lo de mi familiar, no sé, puede referirse a Absalón, pero Absalón no era su guía. Bueno, en todo caso, ahí hay una persona de mucha confianza de él, amigo de él. Dice que juntos comunicábamos dulcemente los secretos y andábamos en amistad en la casa de Dios. Ese tipo de persona traicionó a David. ¿Y de quién se acuerdan así con una traición parecida? Señor Jesús fue traicionado por
un hombre que estaba con él, que manejaba la plata, que iba para arriba y para abajo con él, que estaba contado entre los 12, y él también recibió una bofetada parecida en cuanto a ser traicionado. Y insisto lo que decía hace un momento. Ese tipo de situaciones golpean duro y eso es lo que tiene devastado, al parecer, anímicamente, emocionalmente, a David, que lo lleva a hacer las expresiones de los versículos 3, 4, 5 y 6, sentirse perseguido, con el corazón dolorido, con terror de muerte, con temor y temblor, con ganas de tener alas para volar y descansar, con ganas de huir al desierto, escapar de toda esa situación, de toda esa presión, de sentirse señalado, de ver la gente que decía, ay, mire David, pero alguna cosa tuvo que haber hecho para que el hijo se le venga en contra y mire, y su consejero y su otro consejero también, y la gente que estaba con él se le volteó. Una situación bastante complicada para David. Seguimos. Versículo 15. Que la muerte les sorprenda, desciendan vivos al Seol, porque hay maldades en sus moradas en medio de ellos. Una salida bien carnal, bien humana. Hay una expresión coloquial que es como mundial, donde mandan a la gente al infierno, váyase al diablo. Eso es más o menos lo que está diciendo aquí, que la muerte los sorprenda, que desciendan vivos al Seol, porque hay maldades en sus moradas en medio de ellos. Claro, sentirse traicionado de la forma en que fue traicionado David, independientemente de a quién específicamente se esté refiriendo, muy seguramente tiene que ver con eso, con la traición de Absalón y los demás. Que la muerte le sorprenda es el deseo de David. De hecho, Ahitofel, dice el texto allá en 2 Samuel 17, se ahorcó, porque él dio después otro consejo y David tomó a otro consejero y siguió el consejo del otro, entonces Ahitofel se sintió traicionado y dice el texto que puso en orden su casa y se ahorcó. Es la expresión de David después de ese momento, de esa traición, y como que nos ayuda a entender la magnitud de lo que él estaba sintiendo. Pero en contraste con esa salida humana de David, en contraste con todo eso que nos ha expresado desde lo profundo de su corazón, cómo se siente, el versículo 16 dice, en cuanto a mí, a Dios clamaré. Él expresa desde lo profundo de su corazón, venga, yo quisiera que ellos, como dice, desciendan vivos al Seol, les pase todo lo malo que les tenga que pasar, porque han sido muy malos y hay maldad en su corazón. Pero dice él, en cuanto a mí, a Dios clamaré. ¿Y qué más dice? Y Jehová me salvará. La seguridad que tiene David en cuanto a su confianza puesta en Dios, obviamente desde lo emocional, desde lo natural de su esencia humana, lo lleva a expresar todo lo que expresó antes, a descubrir su corazón, sus emociones, sus sentimientos, pero al final dice, en cuanto a mí, a Dios clamaré y Jehová me salvará. Tarde y mañana y a mediodía oraré y clamaré y él oirá mi voz. Esa expresión tarde y mañana y a mediodía es
como una forma de decir en todo tiempo, a toda hora, oraré y clamaré, y Él oirá mi voz. Hermanos, decía, es natural lo que vimos antes que pasó con David, pero qué peligroso es cuando estos dos versículos no están en nuestro corazón. Cuando dejamos que esa parte natural de nosotros nos controle. No está bien, pero es natural que pensemos, uy, ojalá que ese hermano, que es un hermano tan maluco y esta, uy, qué cosa tan terrible. Lo pensamos, de pronto, equivocadamente, hasta lo compartimos con algún otro. Pero si no vamos al Señor en esta actitud, en cuanto a mí, a Dios clamaré, no está diciendo ni siquiera oraré, ni al Señor voy a ir a su presencia, sino en actitud de clamor, de un corazón rendido, pidiéndole con insistencia al Señor y con la seguridad que Él es su salvación. Y aquí obviamente no está hablando de salvación del alma para la eternidad, sino está hablando de sacarlo de ese momento difícil en el que Él está en medio de su aflicción. Y no es solamente ir una vez y hacer esa oración, clamar al Señor, sino dice, tarde y mañana y a mediodía oraré y clamaré. Y Él oirá mi voz. Hermanos, ¿estamos seguros que el Señor oye nuestra voz? Aún en esos momentos en los que nos sentimos tan maluco emocionalmente, aún en esos momentos en los que nuestras emociones nos ganan, aún en esos momentos en los que quizás la angustia, la aflicción nos doblega, ¿estamos seguros de que el Señor nos escucha? Es importante estar seguros de eso, porque eso es lo que nos motiva a ir al Señor y a clamar a Él. Eso es lo que nos lleva a estar seguros como David de que Jehová es nuestra salvación, de que el Señor es nuestra salvación. Eso es lo que nos estimula a, aún en esos momentos de tanta opresión, dificultad, tarde y mañana y a mediodía y en todo momento, orar y clamar al Señor seguros de que Él oye nuestra voz. Versículo 18. Él redimirá en paz mi alma de la guerra contra mí, aunque contra mí haya muchos. Hay otra versión, por eso le puse ahí de subtítulo a la diapositiva, que dice, Él me mantiene a salvo. Él redimirá en paz mi alma. ¿No les parece una ventaja, un privilegio en medio de un momento oscuro, difícil, poder decir con seguridad, Él me mantiene a salvo? Aunque mi mente me juega malas pasadas y me lleva a pensar mal de muchas cosas y quizás la ansiedad, la angustia no me dejó dormir en la noche y amanecí aporreado porque no pude dormir, porque además eso me está... Y poder decir, Él me mantiene a salvo. El Señor redime en paz mi alma de la guerra contra mí. Aunque contra mí haya muchos, no importa qué tan complicada, qué tan grande situación tengamos en contra de nosotros. Muchas veces en nuestra actividad, en nuestro ministerio, en lo que hacemos dentro de la obra del Señor,
Como leímos antes, encontramos fuego amigo, encontramos inclusive hermanos, hermanas que se atraviesan, que nos hacen la vida imposible, y eso a veces nos deprime, eso a veces nos angustia, eso a veces nos desmotiva, pero que podamos decir con seguridad, Él me mantiene a salvo. Él redimirá en paz mi alma de la guerra contra mí. No es una guerra nuestra. Y yo creo que David eso lo tenía claro. Era Dios el que peleaba sus batallas. Y por eso él puede estar seguro de que es Dios el que lo mantiene a salvo a él y a nosotros nos mantiene a salvo. Versículo 19. Dios oirá y los quebrantará luego. El que permanece desde la antigüedad, por cuanto no cambian ni temen a Dios. Los que no cambian, los que no temen a Dios, deben ser quebrantados, porque Dios, como es un Dios de amor, es un Dios de justicia, y esto va para quienes quizás están escuchando y no han decidido hacer ese cambio en su vida, no han decidido acercarse al Señor en temor a Él. El destino de quienes no han llegado al Señor rendidos a sus pies, es el quebrantamiento. Lo que es más terrible, como lo leemos así clara y específicamente, el que no cree es condenado. Qué bueno que podamos nosotros decir, como vimos en el versículo 18, que el Señor es el que nos mantiene a salvo. ¿Pero a quiénes? No es como dicen por ahí los inconversos, es que Dios cuida de sus borrachitos, aquellos que se suben a un carro borrachos y llegan, no saben cómo a su destino. Por ahí contaba un amigo en estos días que tenía una acción arriba en acuarela en la Mesa de los Santos y que muchas veces subió y bajó borracho por esa vía hacia la Mesa de los Santos y que muchas veces no supo ni cómo llegó allá ni cómo se devolvió. Entonces algunos dicen que no, que es el cuidado de Dios, misericordia de Dios quizás, pero el destino para quienes no toman la decisión de llegar al Señor Jesucristo como Salvador de sus vidas, no reconocen su pecado, es el quebrantamiento, es la condenación, es el juicio. Pero también el camino para quienes aceptan al Señor Jesucristo como su Salvador es la salvación, es la vida eterna, es el estar sentado en los lugares celestiales con Cristo. Y la razón, ¿cuál es? No como algunos dicen que es que Dios no es el Dios de amor que predicamos, porque ¿cómo así que castiga? No, mire lo que dice aquí, por cuanto no cambian ni temen a Dios. Dios oirá y los quebrantará, porque Él es el que permanece desde la antigüedad. Dios inmutable, que no cambia. Y es el mismo ayer, hoy y seguirá siendo el mismo. No es que Dios se va adaptando a nuestra cultura y a nuestra modernidad y entonces a lo que creemos hoy día, Dios tiene que irse adaptando. No, dice, el que permanece desde la antigüedad por cuanto no cambian ni temen a Dios. Ojalá que si hay aquí personas que no han llegado al conocimiento del Señor Jesucristo, les reciban como su Salvador y puedan recibir esa preciosa potestad de ser hechos hijos de Dios. Versículos 20 y 21. Extendió el inicuo sus manos contra los que estaban en paz con él. Violó su pacto. Los dichos de su boca son más blandos que mantequilla, pero guerra hay en su corazón. Suaviza sus palabras más que el aceite, mas ellas son espadas
desnudas. Una descripción de la iniquidad, de la maldad, de lo que David había estado sintiendo en todas aquellas personas que se voltearon contra él y le causaron todas esas aflicciones. Versículo 22. Echa sobre Jehová tu carga y él te sustentará. No dejará para siempre caído al justo. Este hombre que nos ha desnudado su corazón en esas expresiones de sentirse perseguido, de sentirse dolorido, de sentirse aterrorizado, de sentirse con temor y temblor, de desear castigo, venganza para quienes estaban persiguiéndole y haciéndole el mal, nos recomienda: echa sobre Jehová tu carga y él te sustentará. El apóstol Pedro también nos dice: echando toda vuestra ansiedad sobre él, porque él tiene cuidado de vosotros. Este sustentará hace referencia a sostener a una persona cargada. Si echamos nuestra carga sobre el Señor, de seguro él nos sostiene. Y dice: no dejará para siempre caído al justo. Versículo 23. Mas tú, oh Dios, harás descender a aquellos al pozo de perdición. Los hombres sanguinarios y engañadores no llegarán a la mitad de sus días. Pero yo en ti confiaré. Así cierra este salmo David, donde nos da muestras de todo lo que vive un ser humano común y corriente. A pesar de que estamos hablando del rey David, pero estamos viendo toda esa carga emocional producida por una situación que cualquiera de nosotros pasa y que muchos de nosotros o quizás todos hemos pasado por esos momentos de aflicción que se ocasionan por diversas circunstancias. Empieza diciendo, como lo decía al comienzo: escucha, oh Dios, mi oración y no te escondas de mi súplica, está atento y respóndeme. Y termina diciendo: pero yo en ti confiaré. ¿En quién está puesta nuestra confianza? ¿En nuestra capacidad para resolver situaciones? ¿En que los hermanos hagan algo por mí, oren por mí y que allá hagan una cruzada de oración? ¿O de verdad nuestra confianza está puesta en el Señor? Su confianza, ¿en quién está puesta? Puede recalcar, como lo dice aquí David: pero yo en ti confiaré. No es, pero nosotros aquí en este grupo de hermanos confiamos. No, yo en ti confiaré. Es una situación personal. Su confianza, ¿en quién está puesta? Ojalá que sea en Dios, porque como ya hemos leído también, Él no nos defrauda. Versículo 22. Echa sobre Jehová tu carga y Él te sustentará. El Señor está con nosotros y podemos con toda confianza decir: pero yo en ti confiaré. Oremos. Amado Dios y Padre, gracias porque podemos confiar plenamente en ti. Gracias porque tú abres tus brazos para recibirnos en cualquier situación en la que estemos. No sé si aquí haya en esta noche aflicciones extremas de algunos hermanos por escasez, quizás, por alguna situación de conflicto entre personas, por alguna otra situación.
que solamente tú sabes. Señor, oramos por cada uno de nuestros hermanos que están aquí en esta sala virtual. Que tú seas, Señor, a cada uno dando consuelo, fortaleza y tu ayuda. Porque tú nos invitas a echar nuestra carga sobre ti, porque tú nos sustentas. Como también vemos el apóstol Pedro, inspirado por ti, nos invita a echar nuestra ansiedad sobre ti, sabiendo que tú tienes cuidado de cada uno de nosotros. Ayúdanos, Señor, a despojarnos de nosotros mismos. Queremos muchas veces tomar acción y hacer las cosas a nuestra manera. Pero ayúdanos, Señor, a renunciar a nosotros mismos y a dejar todo en tus manos para que tú obres. Sabemos que lo que tú haces siempre es lo mejor. Tu voluntad es perfecta y es agradable. Gracias, oh Dios, por tu palabra en esta noche. Nos encomendamos a tu cuidado y lo hacemos dándote gracias en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Amén. Muchas gracias, hermanos. El Señor les bendiga. Gracias, hermanos.